Buenas noches a todos. Hoy nos encontramos un jueves más aquí en Sobre la Mesa, la música viva en México. Un espacio para dialogar, para platicar un poquito con compositores, con instrumentistas, próximamente con sí, con etnomusicólogos, con directores y todos los trabajadores de la música. El día de hoy nos acompaña el compositor Aquiles Lázaro, quien nos viene a platicar un poquito de su trayectoria, de su obra y de su experiencia estudiando en el extranjero. Aquiles, buenas noches. Muchas gracias, Eric. Buenas noches. Gracias, Felisa. Gracias a todo el equipo de Entreplicas y de esta idea del podcast sobre la mesa. Me parece que han estado haciendo una labor muy persistente, muy fresca también para los compositores jóvenes y bueno, los no tan jóvenes también. Muchas gracias. Hay de todo, aquí hay de todo. Felisa, buenas noches. Buenas noches, Eric, Aquiles, bienvenido. Y sí, le doy la bienvenida a todo nuestro público que nos acompaña, el público conocedor y tan querido que siempre tenemos los jueves. Y sí, hoy andamos de manteles largos porque también Aquiles va a ser, si no me equivoco, nuestro último compositor de la temporada, entonces aprovechen. Y bien, pues si ustedes no conocen mucho sobre la trayectoria del compositor, les voy a contar un poquito. Su música ha sido premiada en diversas convocatorias, tanto nacionales como internacionales, y ha sido interpretada por solistas y ensambles de México, Argentina, Brasil, Cuba, Rusia, Canadá, Bélgica y Estados Unidos. Su música trabaja con la percepción del tiempo como un parámetro central, a través de procesos principalmente lineares, de tempo muy lento y técnicamente sobrios, propone una atención absoluta al transcurso mismo del tiempo durante la interpretación musical. Estudió en la Facultad de Música de la UNAM bajo la guía del maestro Leonardo Coral. Actualmente continúa su preparación en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, en Austria. Pues la verdad, un placer pues, compartir este espacio con Aquiles. Y aunque digamos hoy amaneció triste la música en México por el fallecimiento del maestro Mario Lavista, pues aquí seguimos y a continuación vamos a escuchar un fragmento de una obra de Aquiles. Se llama Multitud, concierto para piano y grupo de personas. Algo muy interesante que creo que les va a gustar a quienes lo escuchen y esperamos que lo disfruten.
permíteme un comentario brevísimo. La verdad que es una pieza interesante. En realidad me acordé de lo que me dijo una maestra muy querida de la Facultad de Música, de una manera muy diplomática. Me dijo, es una pieza muy difícil de escuchar. Bueno, Lo- a, a mí eso no se me hizo difícil, se me hizo, la verdad, muy digerible. Pero yo creo que a todos, a nosotros y a los que lo escucharon en Facebook, nos queda la duda. ¿Cómo fue que surgió esta idea de hacer este concierto así, digamos, alejarse totalmente de la tradición de lo que se conoce como un concierto para piano y presentar esto? ¿Cómo fue? bueno, realmente fue un proceso no realmente difícil, pero sí tardado. Y a mí me ha pasado un par de veces, quizás algo común que les pasa a las y los compositores y a las y los artistas en general, que en el proceso de búsqueda, de repente te encuentras como atrapado en un lugar del que ya no puedes, del que ya no, del que quieres salir, pero no sabes bien hacia dónde, el llamado bloqueo creativo, ¿no? Básicamente es eso. El bloqueo creativo puede suceder de muchas formas, puede suceder en una obra o en un compás o en un pasaje, lo que sea, pero también puede suceder a una escala mayor, digamos, que involucra a toda la creación, a toda la sensibilidad de uno, el proceso creativo en general, ¿no? De la persona. Y un poco a mí eso fue lo que me pasó la última vez que me pasó realmente, hace unos 3 años, porque esta obra creo que la escribí en 2020 o 19, no me acuerdo. Este, y entonces estaba yo un poco en un círculo en el que no sabía bien hacia dónde moverme, hacia dónde más. Y esta idea la había venido trabajando hace unos 2 años con el pianista Diego Sánchez Villa, que es un viejo, viejo amigo mío, que es el que interpreta aquí la obra. Él me había encargado hace unos 2 años una pieza, un concierto para piano. Él me dijo, escríbeme un concierto para piano. Yo dije, bueno, concierto para piano, se imagino no lo sé, listo, Beethoven, ¿no? Y dije, bueno, concierto para piano y orquesta, normal, pero después delimité la idea porque de alguna manera no me sentía muy cómodo con la dotación de la orquesta. La delimité a una idea de orquesta de cuerdas y piano. Y en el paso del tiempo, o sea, pasaron quizá un año después, finalmente decidí que sería para gente que ni siquiera fueran músicos, ¿no? Esto me llevaría a otro camino, que es un poco en donde ando ahora, pero sí tengo que decir que me dio un poco de temor la idea, ¿no? Y ahora, unos 2 años después de eso, pues me siento un poco, o sea, creo que fue una buena decisión, ¿no? Yo no me atrevía, decía, será una locura lo que voy a hacer, eh, son decisiones medio radicales que uno que tiene que tomar consigo mismo, ¿no? Más allá de vanidades o decir, ojalá, si todo el mundo está mirando mi trabajo, no, porque se trata de sincerarse consigo mismo. Yo finalmente, y es una idea bastante extraña, ¿no? Había gente que había seguido mi música, o sea, colegas instrumentistas, y a los que yo estoy seguro que, pues, por desgracia realmente, pero esta nueva faceta de mi trabajo ya no les gusta tanto, ¿no? O sea, abandoné un lenguaje, vamos a decir, con esta obra por primera vez, con esta pieza Multitud, abandoné un lenguaje que era más cómodo de escuchar y que incluso a muchos colegas instrumentistas menos familiarizados con los lenguajes de la música contemporánea, con los lenguajes más experimentales, les era más cómodo un lenguaje pues menos abstracto, menos difícil de escuchar, como me dijo esta maestra. Ese fue un poco el proceso de esta pieza. La verdad que muy interesante porque es una concepción totalmente distinta. Primero, digamos, una orquesta, pues ahí está el grupo de personas, ¿no? Pero pues ya tienen su papel muy definido. Aquí creo que al no usar, al que tu grupo de personas sean no músicos, yo creo que le da otra esencia total a la idea del concierto para piano. Creo que la verdad se me hace algo muy acertado, es que haya algo totalmente distinto, ¿no? Y bueno, antes de que ya pasemos, digamos, a toda la plática, digamos, como está planeada,
el grupo de personas, digamos, está escrito, veo que alguien lleva un bote, una botella de agua ciel o una lata. ¿Eso está escrito o es, digamos, por improvisación de parte de ellos? ¿Cómo fue? Sí, bueno, esto también fue un problema muy difícil, ¿no? Un problema muy difícil de abordar porque este, realmente la idea, o sea, el proceso, hay muchos tipos hay muchos procesos creativos, cada persona escribe de manera distinta, ¿no? Pero a mí, a partir de esta pieza y desde hace algunos años, me pasaba que primero tenía el concepto en mi cabeza, ¿no? Era, pues sí, quizá demasiado abstracta, ¿no? Ahora me pasa que ya tengo las piezas, ahora sí, como decimos, como dicen los estudiantes cuando no trabajaron en toda la semana, ¿no? Ya la tengo, ya no me falta escribirla, ¿no? Pero ahora verdaderamente me pasa eso. O sea, primero hago la pieza en mi cabeza y después en unos días la escribo. En unos días, no me pasa como antes que primero escribí un compás y meses después acababa de escribir el último compás. Entonces, con esta pieza yo primero desarrollé en mi cabeza la idea, digamos, y después cuando se trataba de escribirla, me di cuenta de algo que me aterró todavía más, que era que para la pieza no se necesitaba notación musical. Ajá. Entonces yo desarrollé un poco esta problemática en la tesis de licenciatura de escribir para la UNAM, porque, ok, si hay una manera de escribirlo, ¿sabes? O sea, es un proceso muy sencillo, un proceso lineal, como decía en la semblanza, ¿no? Es un proceso muy sencillo en que el pianista empieza tocando la nota más aguda y acaba con, o sea, después dos notas, tres notas, un clúster que Una crece, densidad ahí enorme. un clúster que crece hasta abarcar todo el piano. Como saben ustedes, todo el piano es demasiado largo para el cuerpo, entonces le tienen que meter maderas, otras cosas raras, otros temas en los que no me quiero meter ahora, pero en fin, resultaba que escribir este proceso era algo completamente superfluo, ¿sabes? Era llenar páginas y páginas y páginas de pam, 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 hasta que aparecía un clúster sin acabar la tinta, ¿sabes? No, sino que, pues, escribí una hoja de indicaciones, o sea, la partitura de esta pieza es un texto, o sea, un texto en una página. Y ahí dice tanto qué tiene que hacer el pianista, o sea, un texto breve para el pianista y un texto breve para el grupo de músicos, o sea, para el grupo de personas que son músicos en este caso, que se vuelven músicos en esta pieza, y creo que para el director, porque al final se ocupa un director en los últimos minutos de la pieza. Ajá. Pero Pues no tiene notación personalmente, musical. Perdón, eh, Felisa. perdón, es que yo ando así como bien divertida con tu pieza, la verdad, porque es como todo un viaje, la verdad. Y como dijo Eric, al inicio dije bastante interesante y después como que me puse a reflexionar acerca de todo esto y ya sabiendo un poco la historia de cómo comenzó pues la idea principal, el concierto para piano, es como incluso tener como, no sé, o sea, la idea más, es que me parece como una idea muy abstracta que la llevaste a otro nivel, ¿sabes? O sea, como desde la idea de tener un pianista y tener el grupo de gente tocando o haciendo algo, no sé, eso me parece bastante curioso. Y ahorita justamente hablaste acerca de tu proceso creativo, de que antes pues pasaba esto de que un compás, 2 semanas y 3 compases y como esta parte de este como digamos bloqueo y que ahora justamente lo que te pasa es que todo se planea mentalmente, por decirlo así, y ya no es este proceso de tan tardado en cuestión de la escritura. A mí personalmente me llama mucho la atención porque pues muchos músicos hablan justamente de eso, pero creo que pocos lo han logrado. Han logrado este nivel de realmente interiorizar tanto lo que está pasando y musicalmente hablando. Entonces, a mí me interesa saber un poco cómo fue este proceso, o sea, cómo fue tu camino para pasar de donde estamos la mayoría hasta ahora. Bueno, yo no creo que haya antes y después en este proceso, o sea, punto de inmadurez, punto de madurez, o punto bajo, punto alto, punto menos sofisticado, punto más sofisticado. Creo que cada quien encuentra sus caminos, ¿no? Y hay compositores muy respetados y muy competentes también, grandes artistas que se mueven en un lenguaje muy determinado, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el maestro Arturo Márquez, ¿no?
o el propio maestro Mario Lavista, ¿no? O sea, tienen un lenguaje muy, un lenguaje característico, quiero decir. O sea, que uno escucha esa música y sabe que pertenece a ellos, son los fundadores de un lenguaje, digamos, ¿no? Quizá, quizá eso pues, es parte, viene con la experiencia, no lo sé, ¿no? A mí realmente no me ha pasado, a mí sí me ha pasado que siempre, de alguna manera, después de un tiempo me siento incómodo con la música que hago, ¿no? Me pasa que miro las partituras de hace unos años y como cuando ves tus fotos de Facebook de 2010, ¿no? Y hasta las quieres quitar. Exactamente. Sí, a veces he hecho un poco hecho un poco borronas. Todavía hace algunos meses hice un borrón así de esta música, ojalá que ya no se toque más. Algunos colegas, estudiantes o demás me piden todavía cierta música que yo no quiero que se toque, ¿no? Y así pasa, pues nada, o sea, yo solamente, pues yo diría, comencé a tener muchas inquietudes, bueno, siempre las he tenido, pero pues me atreví a llevarlas me atreví a plasmarlas, digamos, ¿no? Porque pues sí es también un poco un acto un poco temerario, ¿no? Pues atreverse, ¿no? Así que sí, se escucha medio trivializado, ¿no? Hay que atreverse, pero sí lo quiero poner así porque a veces se te ocurren cosas y dices, no, ¿qué va a decir mi maestro de composición o mi maestra de composición? ¿Qué va a decir el público? ¿Qué va a decir el grupo de amigos instrumentistas a los que siempre les ha gustado mi música? Ya no me van a querer encargar otras piezas. Todo eso, ¿no? Todo eso entra en juego, aunque uno diga que no. Y bueno, pues sí, yo finalmente llegué a este punto y el trabajo que hago ahora va más o menos en esta dirección. Es más difícil, es menos tocado, es más difícil de escuchar, como dijo la maestra. Hay menos instrumentistas que quieran entrarle a un concepto así pues tan extraño, no tan abstracto, diría yo. Pero pues así fue un poco feliz, ¿no? Sí, sí, respondí un poco a tu pregunta. Pues sí, realmente a mí lo que me parece como lo mejor de todo esto de la pieza, de la experiencia y de ti como compositor es que fuiste fiel a lo que estabas pensando, a tu ideal. No sé, hablando un poco acerca de todos estos cambios como de la propia expresión, por decirlo así, ¿no? Que muchas veces no somos el que fuimos ayer. Bueno, no, o sea, me refiero como esa parte, ¿no? Dejar un poco de lado quién fue uno, entonces eso me parece como muy, muy padre, porque fuiste muy fiel a pesar de que pues había mil cosas alrededor que podían salir mal. Entonces, pues eso es admirable para mí en un compositor precisamente. Yo creo que todos lo hacemos en algún grado, ¿no? O sea, o sea, finalmente el camino de la composición y de la creación artística en general, pues es ese camino, ¿no? Pues cada quien tiene una sensibilidad diferente, entonces a cada quien pues su sensibilidad le va dictando caminos, posibilidades, formas de expresión distintas, ¿no? Sí es cierto que hay gente más inquieta que otra, ¿no? Eso sí. Y otros que prefieren trabajar con la tradición o con lo que se hereda pues de los grandes estilos o de los grandes maestros del pasado, ¿no? Todo es legítimo, yo no pienso que algo sea mejor que otra cosa. Lo destacable, yo creo que nosotros, como compositores y los que nos escuchan en Facebook, compositores igual, o instrumentistas, pues lo importante es sentirse cómodo, ¿no? Es escribir lo que a uno le gustaría escuchar y creo que eso va a bastar para que a un instrumentista en algún momento le interese tocar nuestra obra. Antes de continuar, recordamos a los que escuchan en Facebook que pueden hacer sus preguntas a Aquiles, mandarle saludos, que ya hay por ahí unos cuantos, digamos, saludos. Qué guapo, Aquiles, saludos. Hay tres iguales, ahí te los mandan. Pero ahí, para que sepan, pueden mandar sus preguntas. Ahora, tú, tu búsqueda, digamos, estética. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita vamos a hablar de todo tu proceso de ahorita estar en Viena estudiando, pero tu búsqueda estética, ¿cómo es? ¿Qué hay digamos, en tu imaginario sonoro que quieres hacer?
es una pregunta un poco demasiado general, pero voy a tratar de meterme en unos aspectos concretos, ¿no? A mí me interesan particularmente dos cosas. La primera de ellas, que es un poco lo que es algo que se ve aquí en multitud, las dos de ellas se ven en multitud realmente. La primera de ellas es un concepto que ya existe, algunos compositores, un par de compositores en el pasado han trabajado sobre él, pero que yo nombré en la tesis que escribí para la UNAM, antivirtuosismo. Se trata de una manera nueva de abordar las capacidades técnicas de los intérpretes a través no de lo que tradicionalmente se ha hecho desde hace 3 siglos. O sea, ¿qué hace un virtuoso? Y lo mismo cuando toca Brian Ferneyhough que cuando toca Mozart, digamos, ¿no? Pues velocidad, ¿no? Muy rápido, arpegios para arriba, para abajo. O sea, la habilidad técnica está asociada a la sutilidad, a la rapidez también, a lo frenético de la interpretación en ciertos pasajes, ¿no? Y yo lo que hago es ir en la dirección completamente opuesta, ¿no? Por ejemplo, sí, yo sé que puedes tocar un arpegio a 190 en el metrónomo para arriba y para abajo, pero ¿qué pasa si te pongo a tocar una sola nota a 39, así una negra a 39, durante 18 minutos, por ejemplo, con multitud? La verdad es que fracasan, ¿no? O sea, o sea, la verdad es que es muy difícil, es muy difícil. No sé, y además así, con una dinámica en piano todo el tiempo, es muy difícil, es algo muy difícil de lograr. Pues no es practicado, o sea, nadie te enseña eso en la clase de piano, ¿no? Ni a los pianistas, o sea, no sé por qué, porque asumen que esa música no existe, o que música así no puede existir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Otro camino del virtuosismo ha sido la expansión de la técnica, ¿no? O sea, unas cosas que no se puede, eso no se puede. En el siglo XIX decían, eso no se puede, en el siglo XX decían, eso no se puede, y finalmente se pudo. Bueno, yo en esta parte también me interesa no realmente hacer avanzar la técnica como tal, sino hacer un planteamiento de la técnica en el cual los requerimientos de la partitura superen la corporeidad del intérprete. Ajá. Y en multitud, por ejemplo, o sea, ahí yo no digo, o sea, obviamente el pianista lo primero que hace cuando ve la partitura dice, no se puede, o sea, el registro del piano es más grande que todos mis brazos, ¿no? O sea, no hay manera. Bueno, yo sé que no hay manera, digo, somos compositores, ¿no? O sea, yo sé que yo conozco el registro del piano, sé que está muy grande, pero entonces aparece el reto de idear una posibilidad de tocarlo, ¿no? O sea, la técnica, el virtuosismo técnico, como la posibilidad de complementar la corporeidad del intérprete con otra cosa o como pueda, ¿no? O sea, es como un poco decir, lo tienes que tocar, ¿no? O sea, sí, yo lo escribí, yo sé que se puede tocar, pero tú debes averiguar cómo se puede tocar. Ajá. Y yo sé que a primera vista no se puede. Esa es una primera cosa, ¿no? Esta cosa del antivirtuosismo, digamos. Y la otra, que quizás es un poco más, tiene que ver más con la concepción general de la música, porque esto es una cuestión técnica, ¿no? Es el cuestionamiento del concepto de forma. Ajá. Y esto va dirigido al paso del tiempo y todo. Solamente quisiera aquí decir dos ideas muy sintéticas, a ver si logro resumirlas con claridad. La primera cosa que yo me pregunté fue la siguiente. ¿Por qué creemos disfrutar el tiempo cuando no lo sentimos? Ajá. ¿Por qué creemos que disfrutamos el tiempo cuando no lo sentimos? Es decir, si tengo unas vacaciones así fabulosas y de repente cierro los ojos y abro y ya se acabaron. Ajá. O sea, paradójicamente, el tiempo que mejor disfruto, lo disfruto mientras no lo siento. Y una cosa que me pareció realmente enigmática en la música es, recuerdo cuando, no sé, vas a conciertos o analizas piezas en las clases de composición y una partitura dura así, está muy buena, o la pieza escuchando en el concierto y ya se acaba, pum. ¿Cuánto duró? 25 minutos. No, 25 minutos no lo sentí. Es como, muy bien.
o sea, muy bien que no los haya sentido. Pero ¿por qué, no? O sea, disfruté tanto la pieza que no disfruté que el tiempo desapareció, pero realmente el tiempo es el lecho universal en el que sucede todo. Ajá. Es como no sentir el piso donde estás parado, me dio la impresión. Entonces, yo lo que quise fue destacar el paso del tiempo a través de la música. Sí, sé que lo vas a, sé que por eso maestro, es difícil de escuchar. Es lo que quiero es lo que quiero hacer sentir, el paso inexorable, exacto, preciso del tiempo, de cada segundo. Y dentro de esto mismo, me di cuenta de que, pues, se trataba en realidad de también un problema de la forma, ¿no? Que es otra idea ligada a esta segunda parte. El concepto de forma me parece que ha sido menos cuestionado que otros conceptos en la historia del arte y en la historia de la música en particular, ¿no? O sea, hace ya tiempo, décadas, siglo quizá, que se desmoronaron por completo parámetros muy tradicionales como el de la melodía, como el de la tonalidad, como el de la armonía tonal o funcional, todo eso, ¿no? Pero el concepto de forma realmente rige, igual que en la música renacentista, o por lo menos igual que en la música del barroco, ¿no? O sea, como una forma de organización en la cual rigen principios universales, ¿no? Principios universales como los contrastes de carácter, principios universales como el uso del registro, como los contrastes de registro, ya sea en el ensamble orquestal o en un instrumento solista, principios como los contrastes de tempo, como los contrastes de textura, es decir, la pieza debe cumplir una cierta cantidad de estos parámetros para poder decir que tiene forma. Si no, dice, no tiene forma. Ajá. Y bueno, yo quise un poco hacer mi propuesta sobre un cuestionamiento a esa concepción, ¿no? O sea, alguien me dice, esto no tiene forma, de acuerdo, no tiene forma, o no lo sé, o yo lo planteo una forma distinta de forma, ¿no? Un proceso lineal que no se va de 0 a 100. Es como, sí, me parece que eso también puede también ser una manera de ver la forma, un concepto distinto de forma, bastante alejado de los conceptos más tradicionales, ¿no? Creo que ese es el límite último, es lo último que quiero decir. Ahorita creo que ese es el límite último, o sea, hay cosas donde dices, es arte, todavía es arte, todavía es arte, todavía funciona, como decimos en la clase de composición, todavía funciona, quítale esto, todavía funciona, quítale otra cosa, todavía funciona. Pero si le quitas la forma, ahí va a decir el maestro o la maestra, ya no funciona. Yo ahí, o sea, en mis pensamientos, ahí es donde pongo la frontera, ¿no? Entre lo permitido y lo no permitido, la forma. Dices cosas bastante interesantes. Primero, empezando con lo del antivirtuosismo y sobre todo en la música contemporánea, que realmente mucha música o la mayoría de la música, digamos, actual, siempre es muy difícil técnicamente. Precisamente por esa cuestión de tratar de expandir la técnica de los instrumentistas. Pero, o sea, también yo creo que es válida la pregunta de por qué la música, por qué es una búsqueda pareciera necesaria de todos los compositores de querer hacer algo técnicamente tan difícil, ¿no? Cuando realmente pues, uno se pregunta, ¿es necesario que haya un requerimiento técnico tan elevado? Por ejemplo, me acuerdo ahorita, precisamente en Viena, no sé si escuchaste el concurso el Mauricio Kegel, que precisamente buscaba obras contemporáneas para piano, pero pensadas para que un niño o alguien que va empezando en el piano pueda tocarlas, ¿no? Entonces yo creo que también es válido, eh, tú lo ves desde el lado, en este ejemplo, ¿no? Que pusiste de la velocidad, pues sí, pensamos en el virtuosismo y en las clases de piano en todos los niveles siempre te dicen, estudia velocidad, que tus escalas te salgan perfectas, a 4 octavas, 16avos a 190, ¿no? Pero sí, nunca se ve hacia el otro lado de más abajo de 60, de 50 pulsos por minuto. Entonces yo creo que es algo importante y muy válido cuestionarse sobre eso, ¿no?
Eso es lo que respecta a tu primera búsqueda. Feliz ahorita también entra la plática. No, sí, es que ando reflexionando acerca de mi vida y de la vida en general, porque realmente el concepto de temporalidad es algo que con lo que trabajamos, creo que todo el tiempo, obviamente en la música, porque pues sí, ¿no? Siempre, a mí me quedó muy claro desde que un compositor una vez dijo que pues escuchamos en varios tiempos, ¿no? O sea, para poder disfrutar de una obra tenemos que pensar en pasado, en presente y en futuro, porque en el pasado, pues lo que escuchaste, en el presente lo que está pasando, y en futuro, porque tienes cierta expectativa de lo que va a pasar en la obra, ¿no? Que también eso es algo que muchas veces se juega en las obras, ¿no? Juegan mucho con la expectativa, entonces como este concepto del tiempo y de cómo se, se estira o se recorta, ¿no? O sea, y ese concepto a mí me maravilló acerca de pensar, digamos, no diría eh, contrario, sino quizá opuesto, por decirlo así, ¿no? Irse al otro lado. Y justo como lo que dices, Eric, ¿no? Que realmente, pues hay muchísimas obras que son mil veces más difíciles que tocar Beethoven o Bach no en la cuestión ya de interpretación, sino en la cuestión técnica, ¿no? Y pues sí, justo lo comentaba Frida aquí el otro día, ¿no? Es que ¿por qué todas las obras pues son infernalmente difíciles, ¿no? O porque muchas son ya para profesionales y no hay un repertorio enfocado pues a, a chavos o a niños, ¿no? Que muchas veces por eso muchos músicos pues tampoco se atreven a enfrentarse a la música contemporánea porque pues saben que técnicamente puede, digamos, confrontarlos mucho, ¿no? Entonces creo que también es como un reto para ellos el decidir tomar este repertorio y por eso ando como, como pensando acerca de todo esto y sí, o sea, y creo que también lo que pensé dije, pues de seguro aquí les tuvo muchos problemas en la escuela, la verdad, por estos conceptos y específicamente de la forma. Dije, o sea, como que creo que no fue tan, digamos, eh, tan el favorito por mucho tiempo, pero pues ya después, quién sabe cómo le fue, ya nos contará después. Bueno, yo tengo que decir que realmente esta pieza Multitud fue lo último que escribí en la Facultad de Música. Ajá. Fue tu despedida de ahí. No, pero realmente mi maestro siempre fue muy, muy comprensivo, ¿no? O sea, sí entendió en algún momento que mi pensamiento era pues un poco diferente a lo que él mismo, a las concepciones que él mismo tenía sobre o tiene sobre la música, ¿no? Pero de todos modos yo siempre sentí que fue una guía adecuada, ¿no? Que a partir de cierto momento sí identificó que mi pensamiento iba en una dirección distinta y a partir de allí este, pudimos trabajar, pues sí, con una muy buena relación, ¿no? Esta pieza fue lo último que escribí ahí en la Facultad de Música, ya después me trasladé para acá, para Viena, y pues hay pandemia, ¿no? Yo tengo un par de música más, pero todavía no se ha tocado ni en México ni aquí, como en esta misma línea de lo que estaba haciendo en Multitud. Sí. Aprovechando para mandarle saludos al maestro Leonardo Coral, a quien de hecho tuvimos aquí en Réplicas en el Sí, aniversario. lo vi como... Y hablando de tu despedida de aquí, de la UNAM y tu llegada a Viena, ¿cómo fue ese proceso? ¿De dónde nació para empezar la idea de irse al extranjero y luego por qué escoger Viena o de dónde salió eso? Bueno, fue un proceso un poco difícil el que ahora mismo, que ahora mismo empiezo a ver con ojos un poco más críticos, ¿no? Mm, yo eh, eh, había querido, o sea, yo pienso regresar a México, ¿no? Yo siento un compromiso muy grande por mi país, por cambiar muchas cosas allí, desde la música, desde el arte, etcétera. Entonces yo solo vine a Viena a estudiar, pues a terminar aquí un programa y después pienso regresar a México. Entonces yo quería estudiar en algún lugar donde que, que la educación musical, digamos, la preparación fuera así como top del mundo, ¿no? Y
bueno, no tenía mucho interés en ir a Estados Unidos por concepciones personales, y comencé a ver sobre todo aquí en Europa, ¿no? Entonces vi algunas escuelas en Francia, algunas escuelas en Alemania, algunas escuelas en Austria, y finalmente me decidí por por la Universidad de Música de Viena. Hice el examen, que es un examen muy difícil, y pues lo pasé, no sé, no sé cómo todavía, pero lo pasé de panzazo seguro, pero lo pasé. Y llegué aquí hace apenas un año, ¿no? Ha habido pocas oportunidades de hacer cosas porque pues ha habido pandemia tanto aquí como en México. Mm, pero sí tengo que decir que a mí, por ejemplo, me sorprende el nivel yo siempre estoy he tratado de ser muy equilibrado en las concepciones. O sea, yo he visto de todo, tanto ensambles muy malos aquí como ensambles muy malos en México, ¿no? He visto solistas muy buenos aquí como solistas muy buenos en México. No creo que automáticamente los músicos y las orquestas y los compositores y compositoras europeos sean mejores o peores que los mexicanos, ¿no? Eh, pero sí, yo tengo que decir, por ejemplo, aquí en Viena, un par de cosas me sorprendieron. La primera de ellas es el acento tan fuerte que hay en los fundamentos, vamos a decir, más tradicionales de la música, ¿no? O sea, un poco por eso vine aquí. Claro, ahora ya lo cuestiono todo, pero a eso me refería hace rato, ¿no? Pero un poco por eso vine aquí, porque yo decía, Estados Unidos es la experimentación, es una esquematización a lo mejor muy superficial en mi cabeza, ¿no? Yo decía, en Estados Unidos hay como la experimentación, como pensaba yo en John Cage, ¿no? Ahí ni siquiera necesitas escribir notas, ni ser músico, ni nada. Y aquí en Europa sí está como la vieja tradición, todo, la vieja escuela. Y por eso vine para acá. Y la verdad es que sí me sorprende, ¿no? O sea, en la universidad aquí, pues, sí tienes que escribir, sí tienes que aprender a escribir motetes, por ejemplo, ¿no? Y fugas al estilo de Bach y motetes al estilo de Palestrina o de Orlando y Lasso, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que en México, pues, veías así en la clase de contrapunto y un par de reglas y listo, ¿no? 7 en la que sigue. No, aquí sí hay que hacerlo así de veras y sin el piano, es puras reglas como matemáticas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Depende de la perspectiva, ¿no? Yo creo que, no lo sé, para los músicos que tocan toda la vida Mozart, los pianistas que tocan 48 veces todas Los las que se sonatas. echan los covers de Mozart. Exactamente, es ideal, pero para un compositor experimental, un compositor contemporáneo que quiera hacer cosas, yo siento como que es un peso, bueno, porque no le sirve mucho. Ajá. Pero no sé, es una discusión, es una discusión muy polémica además también. Entonces no quiero entrar allí, pero sí, este peso, este acento en la tradición tiene un aspecto positivo y un aspecto nocivo también. Ajá. Porque por otra parte, en general, el ambiente aquí en Viena sí es un ambiente muy cargado hacia la tradición, muy cargado hacia la tradición. El público de Ciudad de México es mucho más abierto a la música contemporánea que el público de Viena, sin lugar a dudas. Uh-huh. Pues fíjate que eso es lo que íbamos a hablar después de eso, acerca de un poco las diferencias entre tanto pues el ambiente musical como la música en sí, tanto de allá de Europa en donde estás y aquí en México, ¿no? Porque creo que pues ya lo hemos hablado con muchos compositores, que sí, como que se está viendo un poco de más de apertura, pero creo que también todavía tenemos un poco esta idea mitificada de que pues en Europa todo está bien y en Europa todo va perfecto y la tradición y todo esto y también este como digamos pensamiento de que necesitas irte para allá para que te reconozcan acá y entonces ¿cómo ha cambiado bueno, cómo se ha transformado tu visión de la música contemporánea aquí en México a partir de Viena? Ya nos contaste un poquito, pero quizá profundizar un poco más, tanto en el ambiente, pues ya sea pedagógico, eh, ya nos mencionas del público, pero también de los compositores, de los músicos. Sí, bueno, hay varios aspectos, ¿no? Yo quisiera tocar 2 o 3 puntos quizás, si nos da tiempo. El primero de ellos es, yo en general sí veo que hay mucho, o sea, el shock más grande, el shock cultural en el terreno de la música más grande que me llevé aquí fue la total ignorancia que tienen
de otras, de otras realidades sociales, artísticas que no sean Europa y Estados Unidos. Ajá. O sea, si les dices a un compositor de aquí, mencióname un compositor mexicano, no tienen idea, jamás han escuchado de alguno. Mucho, o sea, de ningún otro país, o sea, colombiano, africano, nada, nada, en absoluto, en absoluto. Ajá. Aquí no existe historia de la música austríaca o historia de la música alemana, historia de la música francesa, existe historia de la música y esa es historia de la música, o sea, es su historia de la música. Ajá. Y entonces yo ya era un poco radical en ese sentido, ¿no? De hecho, el concepto de aires había salido así, como para reactivar la música mexicana contemporánea, sin estar siempre mirando a ver qué estaban haciendo los festivales en Europa y trayendo figuras internacionales, etcétera. Pero sí, ese primer shock yo creo que radicalizó todavía un poco más mis concepciones, ¿no? O sea, yo digo ahora, ¿por qué estamos mirando siempre hacia allá? ¿Por qué estamos mirando siempre hacia allá? Sí, ellos jamás, o sea, ellos nunca han sabido ni que existimos. Ajá. Ellos no tienen idea, no les importa en absoluto lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno, por otro lado, es cierto que, pues, finalmente la música académica como la conocemos es una tradición que tiene su origen en Europa, ¿no? Pero en este momento yo sí creo o sea, alcanzado este grado de desarrollo, digamos, de los países, pues que los lenguajes o sea, que nuestra realidad cultural es tan distinta de la de ellos que sí estamos en posibilidad de crear lenguajes nuevos, ¿no? De crear lenguajes nuevos, y a mí me parece muy dañino que todo el tiempo estemos observando a ver qué están haciendo los festivales de Alemania, a ver qué están haciendo los compositores de Francia, los compositores de Inglaterra, para incorporar las ideas y hacernos contemporáneos, ¿no? Sí, eso podría yo decir. Y buenos músicos, la verdad es que en México también hay muy buenos músicos. Y malos músicos, la verdad es que en Austria, en Alemania, en Francia también hay muy, pero muy malos músicos. Y siempre se cae en lo mismo, ¿no? Ahí sí es una cuestión social. No, yo creo que no solo de México, sino de Latinoamérica. Y precisamente ayer, ayer o antier, no me acuerdo. Ahorita está la segunda fiesta del saxofón latinoamericano, que es un festival, pues precisamente que busca eso, ¿no? Para empezar, un saxofón, digamos, no es un instrumento muy común, como lo puede ser una flauta, un violín. Entonces está el festival y precisamente estábamos platicando ayer de eso, pues siempre de alguna u otra manera, pues tenemos ahora sí que la carga de la tradición europea en la música, ¿no? Y así nos enseñan, así aprendemos, así es el sistema educativo, bueno, en ese caso musical, pero pues hay sí, demasiada búsqueda y demasiado lugar para buscar aquí en México y en América Latina y realmente están haciendo cosas bastante interesantes de este lado, incluso más interesantes que en ocasiones que lo que hacen allá. Y es pues, muy curioso, ¿no? Que realmente ellos no volteen a ver hacia acá, pensando también en que ellos puedan buscar propuestas pues, ajenas a ellos, ¿no? Que yo creo que enriquecería pues, también su concepción de su vida y de su música. Sí, bueno, eso ha sucedido, ¿no? En la historia del arte en general y de la música también, ¿no? O sea, no sé, que buscan inspiraciones en realidades alternas, digamos, a las europeas, los compositores, pero nos siguen viendo como algo muy ajeno, muy distinto, y de hecho lo somos, de hecho somos algo muy distinto. Por eso es que pues, no sé, su música es un poco difícil de entender. Yo así lo digo, ¿no? O sea, la música contemporánea que se hace allá es difícil de entender. A mí, o sea, en Europa, a mí se me hace un poco difícil de entender, ¿no? La música contemporánea que hacemos nosotros, no sé, me habla de una realidad más cercana. Quizá alguien dirá, es algo muy subjetivo, no sé qué, pero no me lo parece tanto, ¿no? Yo creo que son contextos y realidades tan distintas que es muy, muy nocivo estarse copiando lenguajes, ¿no? Incluso creo que hay más cercanía entre compositores, bueno, mexicanos y latinoamericanos, que
pues ya incluso un poco ya los estadounidenses, más o menos, como que a veces algunos quieren voltear para acá, bueno, dejando de lado pues también un poco que a veces como que tienen ciertos prejuicios, pero yo creo que también eso de que hablas de la realidad y de cómo la música contemporánea en México pues es, digamos, tan única, siento que también nos ayuda a tener cierta cercanía con esos otros países que imagínate, si no voltean a México, pues, que van a hablar de Argentina o de Uruguay o de esos países que pues seguramente también, o sea, y tienen músicos pues increíbles, pero eso siento que también puede ser es una oportunidad y una rama que pocas veces hablamos aquí, ¿no? En México específicamente, porque siento que estamos como un poco a la mitad de todo, ¿no? Entonces, también sería bueno que también empecemos como a ver un poco también para ese lado, porque pues no todo es ver para arriba o ver para Europa, ¿no? Sí, 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 o sea, de alguna manera nuestra identidad cultural pues es mucho más cercana, es un poco, de hecho es lo mismo que sucede con los europeos, ¿no? O sea, ¿por qué Europa Occidental pues tiene esta identidad cultural sólida, digamos, más o menos homogénea? Por eso, porque culturalmente son la misma cosa en términos generales, del mismo modo que nosotros somos la misma cosa en términos generales con América Latina, ¿no? Entonces yo sí creo que todo esfuerzo todo esfuerzo enfocado a crear una comunidad más amplia, conectada entre los propios países de América Latina, pues es muy, muy benéfica para la cultura y para la creación de nuestros países, o sea, para los procesos de creación en nuestros países, ¿no? Y mucho más aportadora, incluso si se quiere ver en términos ya muy de grandes dimensiones, mucho más aportadora a la cultura universal, digamos, ¿no? Que estar copiando durante siglos y siglos lo que han estado haciendo en Europa, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, ¿cómo decirlo? Mientras más se vaya concientizando nosotros, digamos, como una generación joven de músicos y en general de artistas, digamos, que están aquí en México, en América Latina, mientras más se concientice de eso, pues realmente va a ser mucho más sólida toda la expresión artística de América Latina, ¿no? O sea, que en ningún momento eh, idealmente llegar a considerarse a un mismo nivel que lo que tienen, ya sea al norte de nosotros o del otro lado del Atlántico. Tienes varios saludos en Facebook de el de Qué guapo Aquiles, saludos, es de Arturo Martínez Sanabria, de Eric Tapia y de Roberto Sares, los tres dicen lo mismo. Igual de Itzi Giannini, me encanta tu concepto de plasmar el concepto del tiempo en esa composición que pusieron al inicio. Multitudes. Felicidades por comenzar a proponer otras formas de hacer música, por ser tan creativo para crear la forma y el tiempo y atreverte a plasmarlo musicalmente. Más mérito a tu trabajo que aún sí, más mérito a tu trabajo que aún siendo tan tradicionales allá vas con todo a crear composiciones contemporáneas. Ismael Cid Portillo te manda saludos desde Monterrey. Muchas gracias, gracias a todos. Y por último, para ir cerrando, porque ya es tarde, a partir de tu experiencia, ¿qué recomiendas a aquellos músicos que igualmente buscan realizar o continuar sus estudios en el extranjero? Buena pregunta. Bueno, sí, mm, mm, recomiendo, perdón, que busquen sobre todo dos cosas, ¿no? La primera, ¿cuál es su intención clara? O sea, si ellos quieren estudiar y regresar a México, o si realmente llegan a Europa, como el 90% de los que llegan, pues a hacer la Europa, ¿no? Que la verdad es que es difícil, ¿no? Yo no quiero balconear a nadie, pero pues, pues, los músicos que estamos acá, pues no la tenemos fácil, ¿no? Pero sin embargo, la inmensa mayoría, pues llegan a buscar, pues
quedarse aquí, ¿no? Encontrar una buena oportunidad laboral, todo eso. Entonces, eso es lo primero que yo digo, hay que tener claridad de eso, ¿no? Si no, pues todo se vuelve una improvisación que es muy complicado. O sea, ahora no sé si me quedo acá, se van a otro país, se van a otro país, se van a otro país, se van a otro país. Y yo conozco muchos casos de colegas que pues hacen lo que sea por venir, ¿no? Solo por el hecho de venir, ¿no? O sea, pues sí, yo creo que no lo vale la pena tanto, ¿no? O sea, seguramente la escuela, una buena universidad en México es mejor que la escuela de música de un pueblo en Francia, ¿no? Entonces, sí creo que hay que tener mucha claridad sobre eso. Y, y en segundo lugar, también, o sea, como siguiente recomendación, diría que es muy importante revisar exactamente los programas de las universidades y preguntar un poco con, pues si hay egresados o con gente que haya hecho un poco ese camino, cómo es allí, cómo les fue esa experiencia, porque yo la verdad es que sí, vi los programas y vi que era una universidad muy buena, pero muchas cosas son distintas a como las había pensado, ¿no? Y es un golpe fuerte porque pues, finalmente uno ya está aquí, uno ya hizo un sacrificio muy, muy grande para venir, ¿no? O sea, es un camino largo que aplicar, que venir, que aprender el idioma, todo eso. Y pues ya como que uno dice, pues ya estando aquí, no, ya no me puedo echar para atrás. Pero sí creo que es muy importante ver que lo que uno quiere hacer encaje no perfectamente, pero encaje de la mejor manera con el perfil de la institución en la que uno quiere estudiar. Ajá. Yo recomendaría eso, nada más, mucha claridad sobre el proyecto de mediano plazo, digamos, si se quiere uno venir a quedar aquí a como de lugar, o quiere uno venir a estudiar y regresar a México. Y como segundo lugar, mm, eh, ver exactamente dónde quiere estudiar uno, ¿no? Porque si no, pues también, pues no vale mucho la pena, ¿no? O sea, venir a Europa solo para estudiar en Europa, un programa que ni siquiera le sirve a uno, que ni siquiera le gusta a uno, pues me parece también que no merece mucho la pena, ¿no? Esa será mi recomendación. Importante escucharlo a partir de tu experiencia, porque pues, sí, precisamente aquí en México sí está mucho esa idea, ¿no? De querer irse a estudiar al extranjero, muchas veces nada más por irse, sin realmente tener claro por qué se va, o incluso conozco algunos que a lo mejor hasta van específicamente con un maestro, ¿no? O sea, van buscando a un profesor en particular, pero pues hay muchos que nada más lo buscan ahora sí que no sé por qué, por poder publicar en Facebook que ya están estudiando en el extranjero, ¿no? Y pues así realmente no sirve de nada. La Sí, sí, verdad, yo quiero enfatizar eso, perdón que te interrumpa, pero solo sí, quiero sí. enfatizar eso, o sea, una educación de muy buena calidad es posible en México, sin lugar a dudas, ¿no? Es muy posible en México. Sí, hay ciertas cosas en las que aquí o en otros países hay una tradición más fuerte, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, música antigua quizá, o sea, aquí hay instituciones que han enseñado música antigua desde hace 50 años, 60 años, algo que no existe en México, ¿no? Pero en otros ámbitos, mm, este, hay muy buen nivel en México, ¿no? O sea, es la preparación que uno puede obtener en México una preparación que de talla, pues, internacional, digamos, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que lo importante considerar eso, ¿no? Y reconocer también el nivel que hay aquí de muchos músicos que están enseñando, dando clases, y que la verdad es un nivel que compite perfectamente con cualquier país de primer mundo. Eh, pues hemos llegado al fin el día de hoy. Eh, Tristemente, hemos llegado al final de esta como lo Yo decías, feliz de no, a las 7 de la mañana. como lo decías, como que no sentimos el tiempo aquí. Sí. O sea, fue una buena obra esta. Pero la verdad es que hemos disfrutado mucho pues, compartir este espacio contigo, tú desde Viena, nosotros acá en México. Felisa, ¿con qué nos quieres despedir? Pues nada, agradeciéndole a todo nuestro público que nos acompañó en toda la transmisión, a los saludos, a todo pues el apoyo que también hemos recibido a lo largo de todas estas semanas. Y pues nada, comentarles que aún no se acaba la temporada, ya casi, pero
Dentro de 2 semanas, el jueves 18, tendremos a Mario Nandayapa, marimbista. También va a estar buena la conversación, todos están cordialmente invitados. Tú también, Aquiles, no sé si lo vayas a ver en vivo, pero pues hoy lo puedes ver. Y pues eso sería todo por mi parte. Y pues nada, agradecerle aquí a Aquiles que nos estuvo contando mucho de su experiencia y hablando sobre estos conceptos que pueden llegar a hacernos reflexionar bastante. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Les felicito de nuevo por esta iniciativa. Me parece muy, muy importante también la dirección de todo lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De reactivar la escena de la música contemporánea en México, en nuestros países, en nuestra región cultural, digamos. Y bueno, muchas gracias también al público que tuvo algún interés en escuchar mis opiniones y la charla de hoy. Muchas gracias. Pues a ti, ojalá en un futuro podamos hacerla en vivo, pues de preferencia ya en Viena, ¿no? Para poder ir y transmitirlo desde allá. Mandamos saludos a Uriel Pacheco, el compositor Uriel Inrifnol, que está en los controles, apoyándonos siempre. Y pues nos vemos en 2 semanas en una edición más de Sobre la Mesa, la música viva en México. Buenas noches.